Muy buenas amigos y amigas del canal, vamos con un nuevo vídeo que va a ser un podcast, simplemente con que lo escuchéis va a valer porque no voy a mostrar nada, simplemente voy a hablar sobre minimotos, motos de dos tiempos, motores de dos tiempos, en fin, me he hecho un croquis. El vídeo se parece un poco al anterior vídeo que hice largo de 1 hora, pero es que hay bastante gente que me pide que haga vídeos de ese tipo. Así que nada, os voy a hacer como un resumen de funcionamiento de un motor, datos, consejos, truquillos y luego terminaremos con trucajes. Así que lo primero que vamos a hacer es ver la intro y comenzamos. Bueno, lo primero, espero que se me vea bien porque es una tarde de invierno, va a anochecer en breve, ya está el sol súper bajo y supongo que la luz es suficiente para verme. Bueno, vamos a hablar, como digo, minimotos, motores, motos de 50 centímetros cúbicos, como puede ser un scooter o como puede ser una motillo de marchas, o incluso una moto de cross grande. Casi todo es universal. Muy poquitas cosas son exclusivas de minimoto y para ello pues lo puntualizaremos. Perdón. Bueno, tengo aquí toda la chuleta como un organigrama con flechas de que de un punto tengo que pasar a otro. Vale, vamos a empezar por lo primero, el combustible. Una minimoto, una moto no van a funcionar sin combustible. Vale, vamos a hablar un poco de la mezcla gasolina-aceite. Bueno, antes de esto os digo, no está preparado nada, o sea, yo simplemente he hecho, en un par de días anteriores he cogido las ideas que quiero hablar, pero ni siquiera he pensado cómo lo voy a hacer. Entonces, en algún momento me vais a ver que me quedo parado pensando, porque no sé cómo hacerlo. Vale, vamos a hablar de la mezcla gasolina-aceite. Como bien sabéis, los motores de dos tiempos no tienen un cárter con aceite, no tienen una bomba de aceite que se encargue de lubricar las partes móviles. ¿Cómo conseguimos esa lubricación? Bien, lo conseguimos a través del combustible. La gasolina la mezclamos con el combustible bien en el depósito, bien en el carburador, dependiendo si es mezcla separada o mezcla automática. Lo de mezcla automática es más bien en scooter y motos de 50. O incluso se puede dar el caso, como hay ciertas motos de trial, que los rodamientos del cigüeñal se engrasan con el aceite del cambio. Pero lo que es el pistón y biela se engrasan con el aceite que hay en la mezcla. Pero bueno, eso es un caso muy puntual. Bien, como os digo, lo normal y lo más seguro es mezcla en el depósito. Nosotros llenamos el depósito de gasolina con mezcla. Si utilizamos la mezcla automática, ¿qué pasa? Que para ello hay motos, no es el caso de las minimotos, hay motos que tienen una bombita de aceite que en proporción y en función de la posición de acelerador que tenemos y de revoluciones, manda más aceite o menos a una toma que tiene el carburador. De manera que en el carburador, digamos, y aquí tenemos el orificio por donde está entrando el aire, tenemos que está entrando el aire, está succionando gasolina de la cuba del carburador y por una de las tomas le estamos metiendo una proporción de aceite. Bien, ¿qué pasa si se nos obstruye un tubito? Si se nos rompe un piñoncito de esa bomba o se nos atranca el sistema que lo regula y se queda corta, pues que hacemos funcionar el motor sin aceite
en la gasolina y terminamos gripando. Si la reducción de aceite no es total, llegaríamos a notar que la moto va genial, porque el aceite es un elemento retardante para la explosión. Entonces, si bajas la proporción de aceite, la moto tiene como más respuesta. A consecuencia de que al tener menos aceite, lubrica menos, sube la temperatura y tenemos más posibilidades de gripar. Entonces, si se nos obstruye, se nos rompe el piñoncito o se atranca el caudal de la bomba en el mínimo, pues vamos a notar cómo la mejoría antes de la muerte. Vamos a notar que la moto va genial y unos minutos o unos segundos después la moto va a hacer wu, wu, wu y caput. Así que, como os digo, ¿cómo la preparamos? Garrafa de 5 litros, 5 litros de gasolina y su parte correspondiente de aceite. Bien, ¿cómo podemos medirlo? Pues lo podemos hacer a ojo, o si somos profesionales, que es lo que deberíamos ser, necesitamos una probeta para ver la cantidad de aceite. De manera que a X litros de gasolina le corresponden X mililitros de aceite. En este caso, aquí tengo puesto proporción de mezcla. ¿Qué proporción de mezcla debemos usar? No sé si sabéis, la mezcla se utiliza en un porcentaje, en porcientos me refiero. Vale, lo normal es usar alrededor del 2%. Bien, ¿cómo sabemos cuánto hay que echar? Pues lo tenemos que saber por una regla de 3. Voy a generalizar porque la cuenta más fácil es 2%, 5 litros de gasolina, 100 mililitros de aceite. Ya está. Si os aprendéis eso y hacéis siempre esa proporción, cogéis una probeta o algo que tenga medida, una jeringuilla grande, podéis ir a una tienda de un chino o una ferretería o lo que sea y podéis comprar un cacharrito que esté calibrado de cocina y también os vale. Pero que sepáis que hay probetas específicas para hacer la mezcla. Vale, pues lo normal es 2%, 5 litros, 100 mililitros. Que lo hacemos en una garrafa de 10 litros de gasolina, 200 mililitros de aceite. Con el 2% generalizamos mucho, porque según el motor que tengamos, según el aceite que echemos, 2% puede ser mucho o puede ser poco. Y ahora yo tengo aquí puesto lo de tipos de aceite y proporción y abrimos un buen melón. ¿Qué tipo de aceite necesitamos para nuestra moto? Bueno, voy a cortar un poquito para beber y continuamos. Bien, me he traído una botellita de agua para ir bebiendo. ¿Qué tipo de aceite necesitamos para nuestras motos? Vale. El aceite básicamente lo podemos dividir en mineral, que eso ya está totalmente desfasado, semisintético, que sería un aceite de gama baja, sintético, que sería un aceite de gama media alta, y luego tendríamos aceites más orientados a competición, que serían gama alta, pero enfocados a competición, porque también hay aceites de gama alta que no son para competición. Con lo de competición lo vais a entender luego cuando lo explique. Vale, entonces, ¿qué moto tenemos? Tenemos un ciclomotor de 50 centímetros cúbicos sin trucar, que funciona, me lo voy a inventar, a 8000 revoluciones, y lo normal es que vayamos a 6000 revoluciones, a 40 kilómetros por hora tranquilamente por nuestro pueblo, por nuestros caminos. ¿Qué aceite necesitamos en ese caso? Pues en ese caso necesitamos un aceite, o sea, bueno, tenemos que distinguir entre cuál sería lo mínimo que necesitamos y qué sería lo recomendable usar. Bueno, en esos casos lo mínimo que necesitamos a un motor que no está preparado y que no se le exige, valdría cualquier aceite. Un aceite mineral o un semisintético. Podríamos echar un aceite sintético sin problema, pero a lo mejor realmente no necesitamos esa protección que nos da y a lo mejor no justifica
la diferencia de precio del aceite. Ahora bien, si nosotros tenemos un ciclomotor, una motillo, un lo que sea, sin preparar, que se le da un uso muy suave, pero lo usamos muy poquito, bueno, pues vamos a meterle un aceite bueno, porque la diferencia entre un aceite malo y un aceite bueno puede ser 6 euros el bote. Y si el bote nos está durando medio año, pues no es dinero. O incluso si nos está durando un año, pensad que con 1 litro de aceite podemos hacer mezcla para 200 litros. No, para... Oh, que me he hecho un lío. Pues si con 200 mililitros hacemos 10 litros, con 400 hacemos 20, 800 hacemos 40, 50 litros. Joder, sí, era una cuenta fácil. Pues 50 litros de gasolina con un bote de 1 litro de aceite. Entonces da para muchas excursiones y muchos usos. Entonces lo que os digo, pues no escatiméis. Vale. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si os pasáis y echáis un aceite demasiado bueno, demasiado concentrado, demasiado espeso, como puede ser el Castrol A747? El Castrol 747, no voy a decir la A porque me es más largo. El 747 es un aceite que tiene una parte de ricino. La parte de ricino da una protección extra que se utiliza sobre todo para competición. La contra que tiene el ricino es que ataca las gomas de los retenes y a la larga estropea el motor, estropea los retenes, no que estropee el motor. Pero la protección que da es espectacular. Pero ¿qué pasa si a nuestro motillo, a la que no le exigimos y no está preparada, le metemos aceite Castrol A747? Pues que nos va a terminar engrasando la bujía, haciendo perla, va a generar mucha carbonilla el pistón, vamos a llenar el escape de carbonilla y nos va a estar escupiendo aceite seguramente por la salida del escape mogollón. ¿Por qué? Porque el aceite Castrol 747 es un aceite pensado para motores preparados que van altos de vueltas, que van a coger mucha temperatura, porque lo que hace el ricino es que se mantiene adherido a las piezas a más temperatura que cualquier otro aceite. Me lo voy a inventar. Si un aceite de mezcla, los motores de 2 tiempos están pensados que funcionen a 60-70 grados. Imaginaros que llegamos a 100 grados, que nos estamos acercando a una temperatura peligrosa. Un aceite normal, lo podéis ver si echáis aceite en una sartén, cuando el aceite se calienta, hace así, no se adhiere a la sartén. Ha perdido viscosidad y como que se escurre. Pues un aceite normal haría eso y el 747 con ricino aguanta más temperatura y sigue manteniendo la capa protectora. Entonces, si utilizamos un aceite muy bueno en una moto que no está preparada, que no se le exige, problemas de engrase de bujía, estropear bujías y de generación de carbonilla y a la larga problemas de prestaciones por el tapón de carbonilla que hacemos. Vale, pero ¿qué pasa si hacemos lo contrario? Tenemos una moto que está preparada, que la exigimos, ya sea en circuito, ya sea por un camino, ya sea por carretera, la exigimos trabajar a altas temperaturas, a muchas revoluciones y a mucha carga de acelerador, y echamos un aceite normalucho. Pues ese aceite normalucho nos servirá, nos protegerá, nos lubricará en la parte de uso de esa moto en la que no le exigimos. Pues digamos, cuando vas circulando por ciudad, que vas a medio gas, tal, ese aceite va cumpliendo. Si salimos a una carretera y le damos a tope, si entramos a un circuito y le damos a tope, ese aceite se va a quedar corto. Se va a quedar corto y luego aparte puede haber aceites que tienen una viscosidad u otra, porque hay aceites que son muy líquidos y en ese caso hay que echar más proporción, pero eso ya dependería un poco del aceite. Pero simplificándolo mucho, un aceite de bajas prestaciones con un uso racing en un motor preparado va a terminar siendo una gripada, sí o sí, porque ese motor no va a trabajar lubricado cuando se le está exigiendo al 100%. Bien, ¿qué pasa si cogemos un aceite de altas prestaciones en un motor preparado? Pues es lo suyo. Si nosotros tenemos una moto de cross, tenemos una moto de circuito,
pues una moto de 50 centímetros cúbicos de circuito, o una minimoto, que generalmente el uso que se le da a la minimoto es en circuito, vamos a ir con el acelerador abierto al máximo, vamos a decir que el 90% del tiempo, y con el motor a sus máximas revoluciones, pues a lo mejor vamos a ir el 50% del tiempo. Entonces, ese aceite tan de altas prestaciones se va a quemar bien, porque el motor va a trabajar a todo el régimen, va a estar calentito, en fin, se van a dar las condiciones ideales para que ese lubricante no genere residuos y no genere problemas. Bien, hecho un vistazo, el Castrol A747 es tan espeso, fijaros lo que os voy a decir, que la proporción de mezcla se suele hacer a menos de lo normal. Para que os hagáis una idea, cuando yo usaba el Castrol 747 en la minimoto, hacíamos la mezcla al 1%, porque cunde mucho más. Hay aceites mucho más baratos que están diluidos para que funcionen con la mezcla automática, entonces necesitan el doble, porque digamos que de ese aceite, el 50% es aceite de mezcla y el 50% es un diluyente para que lo haga líquido, con lo cual hay que subir la proporción. Bien, como os he dicho, lo normal es aceite al 2%, pero para mi gusto 2% es poco. Bien, cada modalidad, cada tipo de moto, cada persona es un mundo. Entonces, yo recomendaría más el 2,5%, que son 125 mililitros o 120 mililitros en 5 litros, más que el 2%. Pero, por ejemplo, por si no lo sabéis, en trial se utilizan proporciones de aceite súper bajitas. En trial se suele utilizar el 1,25% para hacer trial y 1,50% para hacer caminos, ya que en caminos se le exige un poquito más. ¿Por qué en trial se usa tan poquito aceite? Porque las motos de trial necesitan muchísima respuesta. Con muchísima más respuesta me refiero a, tienen que ser instantáneas, tocar el gas y que suban las vueltas. Y como os digo, el aceite es un retardante. Cuanto más aceite echamos, más le cuesta la mezcla quemarse y la respuesta del motor es más lenta. El motor va a ir como más gordo, aunque esté bien carburado, al meterle más aceite, el motor va a ir como más gordo y le va a costar más subir de vueltas. Vale, para ir zanjando el tema de los aceites, os voy a poner unos ejemplos desde un aceite de baja calidad a un aceite bueno. Varios ejemplos de marca y modelo de aceite. Ojo, hay muchísimas marcas y modelos más. Esto es solo un apunte de marcas que conozco y puedo opinar. Vale, como bajo de gama, hay un montón de marcas de Resol, de Castrol, en fin, infinidad de marcas. Pero voy a nombraros la Motul 510, que es un aceite semisintético. El precio del litro de este aceite es de unos 7-8 euros. Como os digo, es muy barato, pero ojo, que si le exigimos a la moto o al motor, igual nos llevamos un susto. Un pasito por encima está el Motul 710. El Motul 710 es un aceite de gama, ya digamos, vamos a decir, media. Es un aceite universal, equivalente al Castrol Power 1. El Castrol Power 1 es el antiguo Castrol TTS. Es un aceite más que probado. El siguiente aceite que os recomiendo es el Castrol Power 1, por eso. Porque es un aceite que está a caballo entre un aceite normal y un aceite bueno. Cumple perfectamente cuando se le exige. Hombre, si es un motor súper preparado y vais a darle al 100% todo el rato, no os recomiendo el Castrol TTS, Castrol Power 1 o Motul 710. Pero si es una preparación sencilla, una minimoto que está... Bueno, para una minimoto yo creo que cumpliría. Si no le vais a dar al 100%, si no le vais a exigir en subidas largas, no le vais a dar siempre al puño, no va a trabajar con muchísima temperatura, pues entonces son aceites que cumplen. Luego, un pelo por encima, digamos ya gama media alta, tenemos el Ipone Samurai. ¿Sabéis cuál es? El que huele a fresa. Ipone Samurai. Ese le pongo como gama alta, o media alta, más o menos.
Luego a la altura del Nippon Samurai tenemos el Motul 800, que también es gama alta. Y luego ya en gama alta, pero orientado a la competición, os diría que tenemos el Castrol 747, que ya os he explicado que lleva ricino y es el que más protege. Y bueno, hasta aquí el tema de los aceites. Bueno, aprovecho este ratito que ya es de noche y tengo que encender las luces. No sé qué tal saldrá con la luz amarilla de las bombillas. Bien, ya sabemos cómo hacer la mezcla, pero ¿qué gasolina echamos? Siguiente punto de mi croquis. Vale, tengo puesto aquí para lanzar unas preguntas al aire. ¿Hay ventajas por usar 98? ¿Cuándo se hace necesario 98? ¿Usar aditivos para aumentar el octanaje? Vale. ¿Hay ventajas para usar 98? Prestacionalmente, por norma general, no. Sí que es verdad que la gasolina 98 suele traer un paquete de aditivos, aunque sea mínimamente, trae aditivos que mejoran el combustible. Todavía no vamos a hablar de los octanos, vamos a hablar del combustible en general. Entonces, echar 98 frente a echar 95, podríamos decir que vale, sirve para cuidar un poquito más el motor, pero en ese aspecto es una tontería. Los octanos. ¿Nuestro motor necesita 98 octanos? ¿Cuándo es necesario emplear combustible de alto octanaje, ya sea 98, sea 100, como pueden llevar vehículos de carreras, metanol, etcétera? Vale. Bueno, por si no lo sabéis, la gasolina de 98 se hace obligatoria, más o menos, cuando pasamos de una relación de compresión de 13 a 1. Bien, ¿qué es la relación de compresión? La relación de compresión es la resultante de dividir el cilindro, el volumen del cilindro más la cámara de combustión entre, cuando sube el pistón, todo ese volumen se queda comprimido en la cámara de combustión. Vamos a generalizar diciendo en la cámara de combustión, porque lo podríamos complicar más diciendo que en la cámara de combustión más en el esquís que quede. Luego os explico lo que es el esquís. Bueno, el esquís es la separación entre el pistón y la culata. Siempre tiene que haber una separación mínima de décimas de milímetro o milímetro y algo, dependiendo del motor, para que cuando el pistón sube, por la fuerza centrífuga, digamos, tenga una tolerancia y no llegue a golpear. Por eso se deja, como os digo, 1 milímetro, por decir algo. Vale. Ahora, bien. Es muy bonito. Mira, voy a coger el teléfono para echar cuentas. Imaginaros que nosotros tenemos un cilindro de minimoto. Voy a hacer así para que parezca que estoy mirando la cámara. Tenemos un cilindro de minimoto de 49 centímetros cúbicos y tenemos un culatín de 6 centímetros cúbicos. 6 centímetros cúbicos de culatín es un cubicaje más o menos normal cuando montamos un cilindro de culata separada. Entonces, nosotros tenemos 49 centímetros cúbicos más 6 centímetros cúbicos del culatín, tenemos 55 centímetros cúbicos. Cuando el pistón sube, ya solo tenemos los 6 centímetros cúbicos, o sea, todo el aire que había en el cilindro está comprimido arriba. Lo dividimos entre los 6 centímetros cúbicos del culatín y tendríamos una relación de compresión de 9 a 1. Bien, fijaros, relación de compresión de 9 a 1, y os estoy diciendo que el culatín de 6 centímetros cúbicos es una cosa estándar, con lo cual tenemos una relación de compresión bajita. Pero, ¿y si os digo que la relación de compresión todavía aún es menor? ¿Por qué? Porque cuando el pistón sube, o sea, el volumen de la carrera del pistón son 49 centímetros cúbicos, pero cuando
el pistón está abajo, tenemos abiertos los transfer de admisión y transfer de escape. Cuando el pistón empieza a subir, se van cerrando. Y hasta que no se cierran del todo, no empieza realmente la compresión. Luego os matizaré esto. Con lo cual, dependiendo del cilindro, vuelvo a sacar la calculadora, dependiendo del cilindro, hay veces que los transfers se cierran, vamos a decir, a 1/3 del recorrido. Con lo cual, todo esto es un cálculo teórico que no tiene fundamento. Si tenemos 49 centímetros cúbicos y lo dividimos entre 3, porque os digo que el primer tercio se pierde porque los transfers están abiertos, luego veremos que no, estamos perdiendo 16 centímetros cúbicos. Entonces tenemos 49 menos 16 igual a 33, más 6 del culatín igual a 39. Ahora 39 lo dividimos entre 6 del culatín y tenemos una relación de compresión de 6,5. ¿Necesitamos gasolina de 98? No. Como os he dicho, la gasolina de 98 es obligatoria para relaciones de compresión de 13:1. Vale. Y si ahora os digo que ni esto es real ni la de antes es real, ¿por qué? Porque cuando el pistón comienza su carrera ascendente, no se escapan los gases por las lumbreras. ¿Por qué? Porque los gases están entrando por las lumbreras de admisión y el escape, ya sabéis que tiene una forma cónica y un contracono. Cuando el pistón empieza a subir, que está expulsando los gases, está terminando de expulsar los gases quemados, la onda de resonancia que vuelve del escape hace que los gases frescos no salgan, los vuelve a meter hacia adentro o los frena, con lo cual, aunque están los transfer abiertos, no estamos perdiendo compresión. Con esto quiero decir que ni la relación de compresión es 6 ni 9, es una cosa intermedia, porque nunca vamos a llenar el cilindro con 49 centímetros cúbicos de aire, pero nunca va a ser 33 centímetros cúbicos de aire, siempre va a ser un poquito más. Entonces, para que os hagáis una idea, yo en su día preparé un motor con un culatín de 3,2 mililitros o centímetros cúbicos. Entonces vamos a ir a la relación de compresión más alta, que es 49 más 3,2 igual a 52,2. Lo dividimos entre 3,2 igual a 16. Como podéis ver, esto ya es una locura, pero como no es real, pues, bueno, vamos a ver el caso que os he dicho antes. 33 centímetros cúbicos más 3,2 del culatín, 36 entre 3,2 del culatín, 11,31. Estaríamos muy cerca del límite de empezar a tener autodetonaciones y de estar obligados a usar 98. Vale, con lo cual, con un motor normal, con 95 nos basta. Si apretamos el motor con un culatín de alta compresión o bajando mucho el esquís, porque ahora os cuento otra. Nosotros, la manera más sencilla que tenemos de darle más compresión o menos al motor es con juntas, levantando o bajando el cilindro, o levantando o bajando la culata y el culatín para reducir ese espacio. Bien, si nosotros tenemos un esquís de 1 milímetro, tenemos 1 milímetro de altura por los 44 milímetros de diámetro. Ahí nos cabe una cantidad X de aire. Pero si dejamos 2 milímetros de altura, cabe el doble. Con lo cual, cuando el pistón sube, tenemos el doble de sitio, entre comillas, el doble de sitio para almacenar ese gas. Con lo cual, la relación de compresión nos baja. Vamos a suponer que, por poner un dato aleatorio, sin fundamento ninguno, vamos a suponer que el esquís de 1 milímetro nos da 1 mililitro. Entonces tenemos que 49 centímetros cúbicos más 1 mililitro del esquís más 6 del culatín
por ejemplo, son 56. Y cuando el pistón sube, tenemos 1 mililitro más 6, 1 del esquís y 6 de la culata. Entonces tenemos 7, lo dividimos entre 7 y tenemos una relación de 8. Pero imaginaros que ahora vamos a dejarle 2 milímetros de esquís. Tenemos 49 más 2 mililitros. Como os digo, es un dato que me invento para que lo entendáis. Más 6, 57. Lo dividimos entre 6 más 2 del esquís, entre 8, y nos sale 7,1. Fijaros, con variar 1 milímetro el esquís, hemos bajado la relación de compresión 1. O sea, de 8 a 7,1. Con lo cual, si nosotros queremos hacer un pequeño ajuste, lo podemos hacer moviendo el esquís 0,2, por ejemplo. Podemos preparar un motor. Luego eso ya, el tema de la preparación lo hablaremos después. Pero si metemos más compresión, la explosión es más fuerte, con lo cual el motor genera más potencia. Tiene pros y tiene contras, ojo, ¿eh? Bien, pues imaginaros que en vez de tener un esquís de 1 milímetro, le dejamos el esquís a 0,8, no, a 0,7. Entonces tenemos una explosión más fuerte que nos repercute en que el motor tenga mayores bajos, vamos a decir mayores bajos, pero a lo mejor perdemos altos. ¿Por qué? Porque al pistón le cuesta tanto subir por la compresión que a partir de cierto régimen casi no es capaz de vencer esa fuerza. Vale, todo esto es un poco exagerado, porque si tenemos una compresión de 8, porque la dejemos a 7,7 no vamos a notar prácticamente nada. Pero ojo, si tenemos un culatín de alta compresión de 3,2 y tenemos una relación de compresión de 11, pues a lo mejor quitar 0,3 del esquís nos repercute que se quede en 11,5 y ya empieza a notarse. Vale, pues otra de las contras de que el esquís esté muy bajo es que haya posibles golpeteos del pistón contra el culatín, excesos de temperatura, cuanto más comprimimos más se calienta el motor. Excesos de temperatura implican mayores desgastes y riesgo de gripada. Así que, como digo, no hay ciencias exactas, cada motor va a tener una distribución. La distribución son los grados que están abiertos en las lumbreras con el movimiento del pistón, va a tener una relación de compresión, entonces no hay nada perfecto, no hay nada ideal, no hay nada que sea, no sé cómo decirlo, estándar, no. Cada cosa, cada motor y cada resultado que busquemos va a requerir de unos ajustes determinados. ¿Qué más os puedo decir? Bueno, pues eso. Si usamos... uso de aditivos, vale. Bien, cabría la posibilidad de que tuviésemos un motor con relación de compresión. Lo de 13:1 nos vamos a olvidar, porque en un 2 tiempos 13:1 es una barbaridad. Pero vamos a hablar que tuviésemos una relación de compresión de 11. Pues con 11 no estamos obligados a usar 98, pero sí que podríamos usarla para asegurarnos. Y en su defecto podemos añadir un aditivo. Los aditivos vienen en botes de 250 mililitros y se echa 1 mililitro de aditivo por cada litro de gasolina. Entonces en una garrafa de 5 echaríamos 5 mililitros y nos subiría un par de puntos el octanaje. Entonces una gasolina de 95 se nos quedaría en unos 97 aproximadamente. Con lo cual es una forma más económica de subir el octanaje. ¿Por qué? Porque la gasolina del litro, el precio del litro de gasolina entre 95 y 98 puede estar ahora mismo con unos 30 céntimos de diferencia. Entonces, si echamos una garrafa de 5 litros, es 1,50 de diferencia. Pero si echamos 5 mililitros del producto, pues a lo mejor 5 mililitros del producto nos cuesta 20 céntimos. Entonces es una opción más económica y que puede dar resultado. Yo esos aditivos los echo en los coches 1.1, en mis coches. Alguna vez que quiero
asegurarme de que no voy a tener autodetonaciones porque le voy a dar caña al coche y todo eso, como habéis podido ver en algunos vídeos en el Clio cuando salgo a la sierra, que bueno, que lo llevo más alegre y tal, y por si acaso o le reposto con 98 o le echo el aditivo para subir los octanos. Y bueno, tema de cómo hacer la mezcla y qué combustible utilizar, creo que queda zanjado. Por aquí en el esquema que tengo hecho, veo que lo siguiente es explicaros cómo funciona un motor de 2 tiempos. Voy a beber un traguito de agua y continuamos. Bien, vamos a iniciarnos un poquito en el funcionamiento del motor de 2 tiempos. Os voy a explicar un cachito y para vosotros luego será un corte de 1 segundo, pero para mí va a ser 1 día o 2 o 3 o lo que sea. Vale, el funcionamiento de un motor 2 tiempos. Tenemos, como no tiene válvulas, tiene la caja de láminas, o las láminas en el caso de minimotos, que lo que hace es, cuando el pistón sube, crea una succión, crea vacío en el cárter y las láminas se abren. Al abrirse, el cárter aspira aire del carburador y nos entra aire con gasolina. Bien, ha subido el pistón y se nos ha llenado el cárter de gases. Cuando el pistón baja, el pistón lo que hace, la lámina se ha cerrado, el pistón lo que hace es meter, entre comillas, presión o precompresión, que es como se llama, al cárter. Con lo cual, como hay presión en el cárter, los gases quieren salir. ¿Por dónde salen? La lámina está cerrada, o las láminas están cerradas. Entonces suben por los transfer hacia el cilindro, como os he explicado hace un momento con lo de la reacción de compresión. Suben hacia el cilindro y a la vez que suben expulsan los gases quemados. ¿Qué pasa? Que el motor en ese mismo instante, o sea, porque pasa todo muy rápido, ya está subiendo el pistón. Con lo cual se han cerrado los transfer, los gases dejan de subir, pero al estar subiendo el pistón estamos creando vacío, con lo cual se está volviendo a abrir la lámina para llenarse otra vez de gases frescos el cárter. Sube el pistón, tenemos la explosión y en el momento que el pistón empieza a bajar, lo primero que se abre es la lumbrera de escape. Empiezan a salir los gases y como ya está bajando el pistón, los gases frescos están entrando y esos gases nos ayudan a expulsar los gases quemados. Como os he dicho, los gases quemados salen, pero empiezan a salir gases frescos por el escape, porque tiene inercia. Entonces, la explosión que acabamos de tener va por el escape, que se va abriendo el cono, y cuando se cierra el cono, la onda rebota, y al rebotar hacia atrás, nos empuja otra vez los gases frescos que se estaban saliendo hacia adentro. Y en ese momento sube el pistón y cierra la lumbrera de escape, con lo cual tenemos el cilindro lleno de gases frescos comprimiéndose. Bien, salta una chispa producida por una bobina al recibir la señal de un plato magnético, o podría ser de un encendido por rotor, bueno, eso ya es más complejo. Salta la chispa, se produce la explosión y todo lo que os acabo de contar. Eso es básicamente el funcionamiento. Ahora, vamos a ver. La admisión puede ser por láminas o por válvula rotativa o por el propio pistón, que el pistón tenga un agujero que es el que controla. Cuando el pistón pasa a cierta altura del cilindro, coincide el agujero del pistón con la tobera del carburador y pasan los gases. Lo normal es por láminas. Vale, las láminas, como habéis podido ver, en minimotos simplemente son 2 láminas que están cogidas, que hacen así, un poquito. Y en motores, en minimotos refrigeradas por agua, motos de 50 centímetros cúbicos, scooter, motos de cross y tal, la caja de láminas es así en forma de V, y cuando el motor aspira, las láminas abren así. Tienen mayor superficie, con lo cual entra más cantidad de gases. Y luego ya hay cajas de láminas, vamos a decir, de competición, que en vez de tener 4 pétalos, porque las láminas suelen ir de 2 en 2 pétalos, en vez de tener 4 pétalos, 2 aquí y 2 aquí, tienen como 2 Vs, con lo cual tienen 8 pétalos, que son los que abren. Luego, la caja de láminas, en una de minimoto china de aire, no tiene más misterio. La caja de láminas es plana, aquí va el motor y aquí va la tobera del carburador. Pero en las cajas que son así triangulares,
el volumen que hay dentro y el diámetro tiene que estar calculado. Y suele ser, creo recordar, del 90%, o sea, para obtener el mayor rendimiento, el 90% del diámetro del carburador. O sea, si el carburador tiene una salida de 17 milímetros, pues la caja de láminas tiene que tener el orificio del 90% de 17, vamos a decir 16, algo así. No es muy cierto esto que digo, porque no sé si es el orificio o el volumen interno, pero algo así. O sea, que no vale poner una caja de láminas grandísima, no, eso no rinde bien. Bueno, continuamos. Me quedé a punto de hablar de los carburadores. Con los carburadores se abre un mundo muy grande. ¿Por qué? Porque es un mundo complejo y muy amplio. Vale, primero vamos a hablar un poco de los tipos de carburador. No todos los carburadores son iguales, ni parecen iguales, ni funcionan igual, ni dan las mismas prestaciones. Por ejemplo, por tipo de construcción, bueno, lo primero, lo más importante es el diámetro. El diámetro del carburador es el que nos va a dar, pues, el caudal de aire y gasolina que va a ser capaz de proporcionar. Eso es lo primero. Una minimoto o una motillo de 50 suelen llevar carburadores de 12 milímetros, 14 milímetros, más o menos, ¿eh? Y una moto de cross, por ejemplo, de 125, pues va a llevar un carburador de 32 milímetros como poco, 32, 34, 36, una barbaridad. Pero claro, la demanda de potencia y o combustible pues es muy diferente. Y luego aquí tengo una anotación por tipo de construcción. Vale, hay carburadores súper sencillos, como el del Orto SHA 1414, por ejemplo. Es un carburador que tenemos por la entrada del filtro, es así de grande. Y luego en el centro tiene un agujerito de 14 milímetros que va hasta la parte de atrás, que enchufa con el motor, con la tobera. Luego hablamos de la tobera. Es un carburador que solo tiene chicle de altas. No tiene ni siquiera aguja para regular los medios. Y el sistema de funcionamiento de ese motor es, tenemos el chicle de altas que va montado en un emulsor y ese emulsor tiene dos taladros. De manera que cuando nosotros aceleramos y levantamos la guillotina, descubrimos esos taladros y simplemente por efecto Venturi, cuanto más aire entra, más gasolina entra. Esos son los carburadores menos prestacionales, pero los que no dan ni un solo problema, porque no hay que carburar. Acertamos con el chicle que nos corresponda y apañado. Vale. Luego tenemos, bueno, ese carburador es de guillotina plana. Luego tenemos los carburadores de guillotina cilíndrica. Cilíndrica o semicilíndrica, que por un lado es plano y por el otro es cilíndrica. Vale, esos son los carburadores más comunes que vamos a ver. Pero es que dentro de esos carburadores hay varios tipos. Os voy a nombrar, por ejemplo, carburadores fáciles de carburar. Os voy a dar marca y modelo de los que yo conozco, ¿vale? Por ejemplo, un carburador AMAL o Arreche. Arreche es el nombre que le pusieron a los carburadores AMAL para que pareciese un poquito más moderno y más prestacional. Un carburador AMAL de toda la vida, de los años 70 y 80, de cuba cuadrada, por ejemplo un 17. Eso es un carburador muy estable, que permite muchos errores, que porque pongas un chicle un poco más gordo, un poco más fino, casi no lo va a notar. Vale, yo he llevado el carburador Arreche 17 en una réplica plata y en la china de aire. Las conclusiones que yo saco, voy a hablar de china de aire ahora, es chicle de bajas el que tiene, la aguja en el medio como viene, no hay mayor complicación. Y chicle de altas, creo recordar que yo con motor de serie ponía 60, el carburador viene de serie con chicle 55.
Pues yo ponía con motor de serie 60. Con motor un poco preparado, pues no sé si le ponía 65, 70 y como muchísimo con un motor muy preparado un 80. Pero vamos, que con un 70 yo creo que para poner un motor, un cilindro de culata separada con un escape, le pones un chicle de 70 y va perfecto. Y el ajuste del tornillo de baja, pues no es muy crítico, la verdad. No suele dar mucha guerra a ese carburador. Vale, ¿qué más carburadores no dan guerra? Pues por ejemplo, el del Orto PHVA 17,5. Ese es otro carburador que no da nada, absolutamente nada de guerra. Y este carburador, el PHVA, lo suelen traer en las motos de 50, pero en 14 milímetros. Bueno, en 14,5 creo. Yo ese le llevaba en mi DM, o sea, en una moto que daba 15 caballos, lo llevaba con un chicle de 90 y es que no fallaba. Tú ese carburador PHVA 17,5 le ponías chicle de 90, iba bien. Ya está, no había que carburar. O sea, es un carburador muy estable que si el día está nublado no le afecta, si hace sol no le afecta, si llueve no le afecta. No es propenso a cambios de carburación por las inclemencias meteorológicas. Vale, ¿qué más carburadores son sencillos? Bueno, sencillos. Bueno, recuerdo en mi moto de trial el del Orto PHBH tiene una peculiaridad. Es un carburador muy estable, pero tienes que jugar con el chicle de bajas. ¿Por qué? Porque el tornillo de regulación de bajas no regulas cantidad de aire o cantidad de gasolina. Hay carburadores en los que en bajas, si quieres enriquecer, lo que haces es abres porque abres gasolina. O si quieres enriquecer, lo que haces es cierras porque cierras aire. Eso depende un poco de la construcción del carburador. Pero el PHBH, creo recordar que tú la mezcla, ya la tenías, la mezcla de bajas. O sea, el carburador tiene un orificio por donde entra el aire, con un pequeño chicle y su emulsor, por decirlo así, se realizaba ahí la mezcla y tú con el tornillo regulabas la cantidad de mezcla. No la cantidad de aire ni la cantidad de combustible, cantidad de mezcla. Entonces, si tú dabas con el chicle adecuado, ese tornillo te daba un poco igual si le dabas una vuelta para allá o una vuelta para acá, porque estaba más o menos ajustado con el chicle. Y lo del tornillo pues ya era un ajuste muy fino. Yo tenía ese carburador en mi moto de trial de 250 centímetros cúbicos, era un 26 milímetros, y me acuerdo que tuve que poner un chicle, le quería bajar un punto, llevaba un 33 de baja, la alta ni se la toqué, no sé ni cuál llevaba. Quería bajar un punto la baja y cuando fui a comprar el chicle no había de 32 y compré un 31, le puse un 31 y no me volvió a fallar nada. Con el chicle de 33 lo que yo notaba era que soltaba gas y la moto se empezaba a engordar, iba bajando de vueltas y se calaba. Vale. ¿Qué pasa? Que estos carburadores que son fáciles de carburar, sencillos de construcción, no dan muchas prestaciones. Si queremos notar una mejora en nuestros motores, tanto en respuesta como en potencia, hay que recurrir a carburadores complicados. Por ejemplo, dentro de carburadores complicados, que es un poquito más complicado. El más conocido, el que más se usa en minimotos, es el del Orto 18PHBG. Y en minimotos de agua se ponía a veces el 19PHBG. Luego había quien ponía un 21, pero eso ya es un poquito una locura. Bueno, pues el PHBG es un carburador que por construcción da más prestaciones. Ya está. Y pues es un poquito más complicado de ajustar, tanto en chicle como el tornillo de regulación de baja, pero bueno, que no es nada del otro mundo. Y luego ya, si nos vamos al sumum de la complejidad, nos iríamos a carburadores con guillotina plana, estilo Keijing o similares. Esos, para minimotos chinas de aire nos olvidamos totalmente, incluso para minimotos de agua yo creo que nos podemos olvidar. Eso se utiliza en motos de 50 con preparaciones bestias, fuertes, de 90 centímetros cúbicos, 100 centímetros cúbicos, cosas así. Vale, pero ahora voy a ver la chuletilla. Muy bien.
¿Qué carburador elegimos? Si la Minimoto china trae un carburador de 14, ¿qué le ponemos? ¿Un 14? ¿Un 15? Yo llevé un 15 PHBG en una Polini. Ponemos un 16, que había kits Amal o Arreche de 16, que eran los de la cuba redonda. Ponemos un 17, como os digo, un 17 de Amal, un 17,5 de Delorto, un 18 de Delorto, un 20 Amal, un 19 Amal. ¿Qué elegimos? Vale, pues aquí se abre un abanico, se abre un buen melón. Si queremos optimizar el motor y dejarlo fino, 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 hay que estudiar para saber cuál es el diámetro del carburador que va a ir mejor con nuestra preparación. Os lo voy a explicar un poco resumido. Habría que entrar mucho más en detalle, pero no lo voy a hacer porque podemos generalizar en que la medida adecuada va a ser 17 o 18 y ya está. Bien, un carburador, cuando mejor rinde físicamente el carburador, cuando mejor se crea el efecto Venturi y la pulverización, es cuando circula por su interior el aire a 90 metros por segundo. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo soplo a través de este agujero, el aire va despacio, pero si yo hago un agujero más pequeño y soplo, el aire tiene más velocidad. Vale, con esto vamos cogiendo el concepto de que en carburadores pequeños el aire va más rápido y en carburadores grandes el aire va más despacio. Vale, pues retenerlo y vamos con otro tema. El motor, a cada pistonada, vamos a decir que ingiere, aspira una cantidad de aire correspondiente a, resumiendo, a 50 centímetros cúbicos. Entonces, en cada vuelta aspiramos 50 centímetros cúbicos de aire. Si eso, hacemos un cálculo que es un poco complejo para pasar esos 50 centímetros cúbicos de aire, que serían 0,05 litros, tenemos en cuenta la unidad de tiempo, porque aquí es donde entra lo complicado. Si nosotros aceleramos, el pistón aspira cada vez más rápido, entonces aspira más cantidad de aire. Bien, no sé si me estoy aclarando, si os estoy aclarando algo o os estoy liando más. En resumen, es que cuanto mayores pistones tengamos, mayores cilindros, más aire succionamos, por lo tanto más velocidad de aire tenemos. Y cuantas más revoluciones, lo mismo, más cantidad y más velocidad. Vale, bien. Resumiéndolo mucho, yo en su día, hace muchos años, hice los cálculos y esos 90 metros por segundo en un motor de Minimoto de 50 centímetros cúbicos se conseguían con un carburador de 17 milímetros a unas, no sé si eran 12 o 13.000 revoluciones. ¿Con esto qué os quiero decir? Pues que si nosotros ponemos un escape que da prestaciones en altas, que de los escapes ya hablaremos luego, seguro que lo tengo por ahí apuntado, un escape que dé prestaciones en altas, limamos el cilindro para darle más alto porque le damos más grados o lo levantamos, ponemos un culatín menos comprimido buscando máximas revoluciones, lo suyo es que pongamos un carburador más grande para que el motor rinda a esas revoluciones. ¿Qué pasa? Que si nosotros ponemos un escape de altos, el cilindro lo preparamos para altos y montamos un carburador 14, esos 90 metros por segundo se van a conseguir a medio gas, simplificándolo mucho. Y cuando vayamos en altos, que es cuando el motor está pidiendo todo, ese carburador está saturado, no es capaz de hacer pasar más aire y combustible por su interior. Con lo cual, la moto no va a rendir, o sea, vamos a tener unos medios decentes y cuando tiene que estirar por la preparación del motor, el carburador no da suficiente y se queda un motor lineal. Si hacemos todo lo contrario, si tenemos un carburador sin preparar o con un escape de bajos, con una preparación para bajos, con poquitos grados, con mucha compresión, y ponemos un carburador de 21 milímetros, ¿qué pasa? Que el motor está pensado, me lo voy a inventar, para que
de la máxima potencia a 11.000 revoluciones. Pero resulta que hemos puesto un carburador que su mayor rendimiento es a 15.000. Con lo cual, por muchas revoluciones que coja el motor, nunca vamos a llegar a las revoluciones y velocidad del aire que hacen rendir bien a ese carburador. Entonces, en su día, yo hice el cálculo y con una minimoto, un carburador de 17 milímetros estaba optimizado más o menos en, no sé si eran 12 o 13.000, y pues 18 milímetros, pues ponerle que fuesen 1.000 revoluciones más, pues a lo mejor 14.000. ¿Qué pasa? Que las chinas de aire no llegaban ahí. Entonces me acuerdo que mi objetivo siempre era intentar llegar a esas 13.000 revoluciones. Y creo recordar que la china se quedaba en 11.000, 12.000. Y yo, después de todo eso, cambié el escape, pues un escape de altos, pero ya fue cuando desapareció las minimotos y no lo llegué a probar, porque hice un experimento de un motor de 8 transfer, que ya lo comenté en el canal. A un cilindro de 4 transfer le hice 4 transfer adicionales, o algo así, con la ayuda de Derretom, un amigo. Y bueno, no llegué a probarlo. Entonces ahora la espinita que tengo clavada es, si ahora que tengo un escape de altos, y tengo el carburador 17, ahora sí que quizás pudiera ser que llegase a esas 13.000 revoluciones y el motor rindiese a tope. Y de hecho tengo una preparación en el motor por probar que está hecha para dar muchos saltos. Entonces, bueno, como os he dicho, resumiéndolo mucho, carburadores pequeños dan más medios, carburadores grandes dan más altos. Y hasta aquí el punto de los carburadores. Vale, toberas, muy importante, el carburador se engancha, se conecta a la tobera. La tobera es la pieza que une el cárter del motor con el carburador o el cilindro con el carburador, dependiendo si la emisión es por pistón, por válvula rotativa o por láminas. Lo normal es que sea por láminas. Entonces, la tobera va a ser la pieza que va entre medias de cárter y carburador. Las toberas pueden ser de dos tipos por el material de construcción. Pueden ser de goma, bueno, goma o plástico, y pueden ser de metal. Y dentro de que sean de un tipo o de otro, pueden ser machos o hembras. ¿Con esto qué quiero decir? Si tenemos un carburador PHBG del orto, tenemos una tobera hembra de goma donde va a entrar el cuello del carburador dentro de la tobera. Eso es una tobera hembra con un carburador macho. Y podemos tener lo contrario, como pasa con Arreche, que tenemos que la tobera le sale un tubito, porque la tobera es macho, y el carburador tiene un orificio con un casquillo de teflón, que es hembra, lo insertamos dentro y lo apretamos con una abrazadera. En ese caso sería tobera macho con carburador hembra. Ya está. En tobera no nos vamos a explayar mucho más. Podríamos rizar el rizo diciendo que hay toberas más largas y más cortas, que varían un poco el rendimiento, pero bueno, eso en una minimoto con el espacio tan reducido que hay siempre va a ser una tobera súper corta. Bueno, vamos a seguir con el funcionamiento del motor dos tiempos. Ya os he explicado la admisión, cómo es. Ahora os voy a explicar el cilindro. Los cilindros, sobre todo de minimotos, se pueden dividir en dos tipos, unos de culata separada y otros los de serie. Los de serie son cilindro y culata en una sola pieza. Ya está, sencillo. Y los de culata separada tenemos cilindro, que es la parte baja, y culatín con culata por arriba. Dan más prestaciones los de culata separada. ¿Por qué? Porque podemos jugar con la altura del cilindro para variar grados y la altura del culatín para variar el esquís y relación de compresión, y también podemos cambiar los culatines o tornear los culatines, podemos hacer 1000 cosas para variar la relación de compresión. Con lo cual, todos los motores preparados van a llevar cilindro y culata separada. Sí, es verdad, se puede preparar un cilindro de serie y va a rendir mejor. Tan sencillo como agrandar el escape, subir el escape y a lo mejor tocar un poco la admisión. Y mejora. Pero de donde realmente se saca potencial es en cilindros de culata separada.
En motos de 50 eso siempre es culata separada. Pensad que un motor de minimoto china viene derivado de una máquina de jardinería. Entonces no se buscan prestaciones, se busca durabilidad y sencillez. Tanto en una minimoto de agua como una minimoto buena de aire, una Polini por ejemplo, o una Plata de aire, o un Vespino o una Derby Senda, cualquier moto de 50 centímetros cúbicos va a tener siempre la culata separada. Y luego ahí ya las puede haber que lleven culatín. Si es refrigerada por agua puede llevar culatín separado de la culata, y si es de aire suele ser la culata con el culatín fresado, o sea, en una sola pieza. Entonces ahí tenemos un poquito menos de ajustes. Cuando es el culatín separado, como os he dicho, podemos intercambiar culatines, se pueden hacer muchas más cosas. ¿Qué más os puedo decir? A ver, Vale. Eso os he dicho, los cilindros de culata separada, y os he hablado un poquito de la culata. Los cilindros tienen unos transfer, que es por donde sube la mezcla fresca, que os lo expliqué hace un momento, por donde sube la mezcla fresca al interior del cilindro y o cámara de combustión, cuando el pistón sube. Bien, como os decía, los transferes por donde sube la mezcla hacia el interior del cilindro y cámara de combustión, y por lo tanto podemos pensar que cuanto más transfer tenga un motor, más potencia va a dar, porque mejor va a ser el llenado. Eso no es del todo cierto, pero se aproxima mucho a la realidad. Los transfer, en su geometría, en su construcción, reside mucho el comportamiento del motor, ya que no es lo mismo, lo voy a simplificar mucho, los transfer suben así por la pared del cilindro, y no es lo mismo que tengan un ángulo de 45 grados a que lo tengan de 60 grados, o incluso prácticamente de 90, como tienen algunos. Eso incide directamente en la turbulencia que hacen los gases una vez que salen de los transfer y entran en el cilindro. Esa turbulencia influye en el barrido de gases hacia donde están orientados para barrer gases quemados y expulsarlos, ya que, como os dije anteriormente, los gases frescos ayudan a expulsar los gases quemados. Bien, por ejemplo, en el escape, lo normal es que tengamos un transfer gordo, vale. Pero si ese transfer de escape es muy grande, corremos el riesgo de que el segmento se enganche al pasar por ese transfer. Entonces los cilindros, que son, vamos a decir, bastante potentes, que su lumbrera de escape, los transfer se suele referir a admisión y el de escape lo vamos a llamar lumbrera. Pues la lumbrera de escape es tan grande que lo que hacen es ponerle un tabique en el medio, le ponen una pared, de manera que si esto es el segmento va subiendo y llega un momento que se encuentra con esa pared que no le permite abrirse. Si no estuviese esa pared, el segmento tendería a abrirse y cuando termina de subir se engancharía y terminaría gripando. Luego también hay cilindros en los que hay booster. ¿Qué son los booster? Pues son dos transfer chiquititos que suelen estar un poco como a los lados del transfer principal y pueden estar o por arriba o por abajo, y lo que hacen es ayudan a en otra parte del ciclo, imaginaros, el transfer grande empieza a abrir y cuando ya va abierto a la mitad se abren esos transfer pequeñitos, ayudando a evacuar en ese preciso instante. Trabajan menos tiempo, pero ayudan a evacuar. Y poquito más que deciros de los transfer. Los transfer tienen que ir lo mejor encarados al cárter para que no haya escalones, no sé si eso lo hablaremos luego. Y poquito más sobre transfer. Ahora vamos a pasar a cigüeñal. Bien, el cigüeñal es una de las piezas más importantes en el funcionamiento de un motor.
Ya no en su rendimiento, que también influye, pero en el funcionamiento. ¿Por qué? Porque el cigüeñal transforma el movimiento longitudinal del pistón en movimiento circular a través de la biela. Bien, pues el cigüeñal en el motor de 2 tiempos tiene un desempeño importante, que es el de, bueno, no es que tenga un desempeño importante, sino que está muy relacionado esa construcción del cigüeñal con el funcionamiento del motor. ¿Por qué? Porque en un cárter de 2 tiempos tenemos que tener el cárter lo más lleno posible, ocupar todo el volumen posible con el cigüeñal, para que haya más precompresión. Eso os lo nombré al principio del vídeo. De manera que, como os dije, os hago otro breve repaso. Admisión, se abren las láminas, entra la mezcla. El pistón baja y genera una contrapresión en el cárter. Como el cárter está relleno por el cigüeñal, los gases no tienen más remedio que subir por los transfer. Si tenemos un cigüeñal abierto o un cigüeñal más pequeño que el cárter, cuando el pistón baje, parte de gases los vamos a comprimir y otros subirán, rindiendo mucho menos. Entonces, vamos a hablar de los tipos de cigüeñal. Nos vamos a centrar en minimotos. Minimotos chinas de aire. Pueden tener un cigüeñal abierto, que es como una media luna, que solo tiene un contrapeso en el lado opuesto a la biela. Eso es lo que viene de serie y no da mucho rendimiento. Luego tenemos cigüeñales cerrados. ¿Qué son los cigüeñales cerrados? Vale, pues los cigüeñales cerrados son unos cigüeñales que en vez de tener ese contrapeso en forma de media luna o como con forma de campana, son 2 discos y entre medias sale la biela. De manera que esos cigüeñales llenan todo el cárter. Ahí ya sí que tenemos una mejora en lo que os he dicho, en precompresión. Y luego tenemos los cigüeñales cerrados, que esos se ven más en minimotos de competición, estilo pues Polini, motores BZM, que tenemos los cigüeñales cerrados con sus 2 discos a los lados, su biela cogida al bulón, y en el lado opuesto al bulón lleva unos insertos de teflón o de cobre, no sé, de algún otro metal, de aluminio, de algún metal ligero, que lo que hacen es rellenar aún más el espacio interior del cigüeñal para que quepa menos cantidad de mezcla en el cárter, con lo cual tenemos más presión de gases subiendo hacia cilindro o cámara de combustión. Vale. Ahora vamos a hablar de escapes. Voy a tacharme aquí. Ya hemos hablado de cigüeñales y de cilindros y números de transfer. Bueno, no os he dicho, en cilindros y números de transfer, en minimoto de serie son 2 transfer. Se ven algunos cilindros actuales. Antiguamente eran 2 transfer bastante anchos. Se ven algunos cilindros actuales que a los transfer principales les han puesto una pared. No sé si eso luego canaliza los gases mejor o no. Y luego tenemos cilindros de 3 transfer, al cual le incluyen un transfer en el lado opuesto al escape, de 4 transfer, al que le ponen 2 transfer paralelos al lado opuesto del escape, y de 5 transfer, al que le han puesto 3 transfer paralelos al lado opuesto del escape. Esos me está costando mucho verlos. Lo normal es que ya solo se vea de 2 transfer o 4 transfer. Yo ya hace mucho, tampoco miro mucho últimamente, pero hace mucho que no veo cilindros de 3 ni de 5. Vale, ahora vamos con el escape. Bien, en el escape tenemos que tener en cuenta una cosa. El funcionamiento ya lo expliqué. Hay una explosión, salen los gases, se van expandiendo por el cono, por la panza, se van expandiendo y luego viene el contracono, se van, digamos que se vuelven como a comprimir un poco y la onda rebota en el cono hacia atrás
ayudándonos a cerrar la lumbrera de escape y que no salgan mezcla fresca. Vale, ese es su funcionamiento y tenemos que tener en cuenta que por construcción los escapes pueden ser más largos o más cortos. Vale, si tenemos un escape largo, dará mayor rendimiento a bajas vueltas. ¿Por qué? Por la frecuencia de resonancia. La frecuencia de resonancia es la frecuencia en la que está estudiado ese cono para que las ondas vayan y vuelvan. Si nosotros tenemos un... voy a dejarme un poco para que lo veáis mejor. Si nosotros tenemos un cilindro aquí y un escape que tiene el cono así, cuanto más largo, más tarda en rebotar la onda. Con lo cual, si vamos a bajos regímenes, tenemos una explosión, salen los gases, vuelven y cierran la lumbrera, por decirlo así, devuelven los gases frescos hacia adentro. Han tardado mucho, con lo cual eso está optimizado para un giro de motor lento. Sin embargo, si nosotros ponemos un escape que haga así, en el momento que los gases salen, vuelven. Eso es ideal para un motor que gira a altas revoluciones, porque el tiempo que pasa entre una explosión y otra, imaginaros, es de 10 milisegundos. Y cuando tenemos un escape largo, lo que tarda la onda en volver, pues en vez de 10 milisegundos, pues a lo mejor es 30 milisegundos. Que quiere decir que funcionaría bien si tuviésemos una explosión cada 30 milisegundos. Por ejemplo, así muy básico para que lo entendáis. Eso respecto a largo. Y luego está el ancho. Bien, si nosotros tenemos un escape fino, con un cono fino, nos resonará más rápido que un escape gordo. ¿Por qué? Porque el escape gordo tiene mucho más volumen, tiene como que llenarse más y luego tarda más en rebotar. Entonces, el rendimiento de un escape viene dado por largo del cono y contracono, ojo, largo del codo del escape, diámetro del codo del escape. Si de la salida del cilindro va ensanchando rápido hacia el cono principal, digamos, no el contracono, o si sale con un tubito recto y luego ya se empieza a ensanchar, es un poco relativo. Entonces, a tener en cuenta, codo con el diámetro que tenga, el diámetro de tubo, si va ensanchando, si no va ensanchando, cuanto antes se ensanche el codo, mejor, en teoría. Diámetro de la panza y largo, tanto del codo como de la panza. Y luego a partir de ahí podemos alargar lo que queramos y el silencioso. El silencioso ni quita ni da prestaciones, simplemente lleva una fibra, o debería llevar una fibra para eliminar ruidos. Esa fibra se va empapando de aceite y se va quemando por la temperatura y deja de cumplir su función. Así que cada X tiempo hay que quitar los remaches, sacar el silencioso, cambiar la fibra y montar el silencioso. Si no, queremos ir haciendo una escandalera. Vale, todo esto está muy bien, pero para tener las explosiones necesitamos sistema de encendido. Sistema de encendido. ¿Qué podemos hablar del encendido? Bueno, pues el encendido lo comprende plato magnético, bobina de altas, bobina de encendido, hablo de minimoto, y bujía. En motores de scooter podemos tener que hay bobinas, las bobinas del encendido que pueden tener salida para luces y tal. El plato son bobinas internas, el plato magnético va alrededor de ellas. Y luego tenemos un CDI que detecta cuándo es el momento oportuno de saltar la chispa y la puede avanzar o retrasar. En minimotos no, en minimotos tenemos el plato magnético girando solidario al cigüeñal y la bobina puesta. Cuando el plato magnético tiene dos imanes, cuando esos dos imanes pasan por la bobina, salta
genera la bobina una electricidad, va por el cable hacia la bujía. Vale, una cosa a tener en cuenta para un funcionamiento óptimo de la bobina es separarla convenientemente del plato magnético. ¿Cómo la separamos? Pues muy fácil, aflojamos los dos tornillos de la bobina, la separamos y podemos meter una cartulina o un folio doblado. Un folio doblado pues 2 o 3 veces, a lo mejor 3 veces. O el cartón de una cajetilla de tabaco. Algo así que sea, pues no sé cómo deciros, medio milímetro. Entonces metemos ese cartoncito, apretamos la bobina contra el plato magnético y apretamos los tornillos para que no se mueva. Eso es importante. Vale, luego tenemos lo que se decía una chaveta de adelanto de encendido. El plato magnético va solidario al cigüeñal a través de una chaveta para que esté sincronizado ese salto de chispa con la posición del cigüeñal. Existe la posibilidad de poner una chaveta de encendido. ¿Qué es lo que hace la chaveta de encendido? La chaveta de encendido lo que hace es adelantar el encendido para que la chispa salte un poquito antes. Imaginaros que de serie la chispa salta cuando el pistón llega arriba o cuando al pistón le falta 1 minuto para llegar arriba. 1 minuto hablo en grados y minutos, o sea, si dividimos el giro del cigüeñal en 300, bueno, 1 minuto sería muy poquito. Imaginaros que la chispa salta cuando falta 1 grado para que el pistón esté arriba. Entonces la chispa salta cuando el pistón va a llegar y cuando estamos teniendo la explosión, el pistón está en su punto alto y ¡pum!, baja enérgicamente. Vale, pero ¿qué pasa? Que si el motor va muy rápido, imaginaros, si la explosión tarda en hacerse 50 milisegundos, si nosotros hacemos girar el motor a una frecuencia muy alta, a una velocidad muy rápida, cuando quiere explotar la mezcla, el pistón ya está bajando, entonces la explosión ya casi no empuja el pistón, perdemos eficiencia. Poniendo una chaveta de adelanto, lo que hacemos es que en vez de que la chispa salte a 1 grado, digo 1 grado por decir algo, porque la chispa salta más o menos a 17 grados o algo así, 10 y algo grados antes del punto muerto superior. Pues si ponemos una chaveta, a lo mejor la chispa salta, en vez de a 10 y pico grados, salta a 20 o 25 grados, con lo cual al saltar antes le da tiempo a la mezcla a irse inflamando para que cuando la explosión se realice realmente, el pistón esté arriba y no esté sobrepasado el punto muerto superior. Con la chaveta de adelanto de encendido lo que hacemos es ganar sobre todo bajos. A mí la lógica siempre me ha dicho que lo que se ganarían serían altos, pero no. En 1-2 tiempos con eso obtenemos bajos. Bien, las bujías, dependiendo del tipo de motor que tengamos, van a ser de cuello gordo y cortitas o de cuello fino y largo. Normalmente las de culatas separadas llevan cuello fino y largo. Las bujías no todas son iguales, lógicamente es mejor de marca que no chinas, que son las que vienen en el kit. Y las bujías vienen marcadas por 1 grado térmico. Luego hay más letras que pueden indicar si tiene una R, es que tiene una resistencia, que realmente no sé muy bien cuál es su función, pero bueno, lo importante es el grado térmico. Vale, si nosotros tenemos una bujía de grado 6, va a ser más caliente que una bujía de grado 7. ¿En qué nos va a repercutir esa temperatura de bujía? Bueno, pues la temperatura, o sea, el grado de la bujía nos va a ayudar a disipar temperatura hacia la culata. De manera que en motores de serie y época del año fría, podemos usar bujías más calientes para favorecer mantener la temperatura y que no genere residuos, y para climas más calurosos o épocas del año más calurosas y motores más preparados, más revolucionados, bujía 1 grado más fría. Entonces
yo diría que entre usar las 6 y las 7, ahí andaría básicamente el kit de la cuestión de las bujías. Y siempre, pues a ser posible, de marca, pero eso lo vamos a hablar dentro de un momento cuando hablemos de preparaciones. Bien, todo esto está genial. Hemos hablado de carburadores de admisión, de cigüeñales, de pistones, de cilindros, culatas, bujías, escapes. Pero, ¿cómo transmitimos el movimiento del motor a la rueda? Pues a través del embrague y la campana de embrague. Los embragues, antiguamente, eran todos de 3 zapatas con 3 muelles. Antiguamente, os hablo de hace 15 años, cuando yo estaba en pleno apogeo de las minimotos. Y teníamos los embragues de 2 zapatas regulables. Ahora, a día de hoy, se está generalizando por simplicidad y por reducción de costes, embragues de 2 zapatas con un solo muelle en el medio, que sujeta una zapata contra la otra. Ya sabéis que el embrague funciona de la siguiente manera. Nosotros aceleramos y a determinadas revoluciones la fuerza centrífuga de las mazas del embrague hacen que se separen y transmiten el movimiento por fricción a la campana de embrague. Bien, pues como os digo, se ha simplificado y ahora lo que suelen traer son embragues de 2 zapatas, con un solo muelle gordo. No sé su funcionamiento, pero no es lo óptimo. Luego tenemos el típico de 3 zapatas con sus 3 muelles, que era lo más estandarizado hace tiempo. Y luego tenemos de 2 zapatas con 2 muelles regulables. El de 2 zapatas con 2 muelles regulables tenemos una zapata así, otra zapata así, esta abre así y esta abre así. De manera que abre, digamos, así. Y lleva 2 muelles con unos vástagos, unos tornillos, y unas tuercas, de manera que nosotros, jugando con la dureza de los muelles y la precarga que le demos a las tuercas, endurecemos y ofrecemos más resistencia a que se abra. De manera que si ponemos un muelle amarillo, que es blandito, y lo dejamos flojo, si la moto a ralentí está a 2000 vueltas, por ejemplo, en cuanto toquemos el acelerador a 2500, el embrague pega y la moto quiere andar. Pero ¿qué pasa? Que no hay fuerza ninguna. O sea, porque ese motor a tan bajitas revoluciones no tiene potencia. Sin embargo, si ponemos muelles azules, que son un poquito más duros, y le damos un poquito más de precarga, estamos sujetando un poquito más las zapatas y ya a 2500 no abren, pero a lo mejor abren a 3500. ¿Qué pasa? Que a 3500 pues ya empezamos a tener un poquito de fuerza. Vale. Y si ponemos muelles rojos, que son los más duros, y le damos mucha más precarga, bueno, con lo de la precarga no podemos corregir un fallo de muelle. O sea, si tenemos un muelle amarillo y queremos que salga a 5000 vueltas, no vale con apretar las tuercas al máximo, no. Las tuercas es como un ajuste fino, ¿vale? Entonces, si ponemos unos muelles rojos y le damos precarga, pues el embrague va a abrir a 5000 revoluciones, y a 5000 revoluciones, o a 6000, o a 7000. En las minimotos de agua, los embragues los ajustábamos más o menos a 8000 revoluciones, 8000, 9000, a veces a 10000, porque los motores de agua la potencia la tienen muy arriba. Las minimotos de aire, como la potencia la tienen un poquito más abajo, pues podemos aprovechar más régimen y utilizar embragues pues a eso, a 5000, 6000 revoluciones. Entonces, si queremos un funcionamiento suave, vamos a decir que muelles azules o muelles amarillos. Si es para un niño, muelle amarillo, por peso y para que salga más suave. ¿Qué es para una persona de peso normal? Pues como os digo, azul, y con el azul podéis jugar y yo creo que es lo más polivalente. ¿Qué es para una persona que pesa mucho y la moto no puede? Pues muelle rojo, pero que sepáis que cuanto más alto sale el embrague, más se desgasta. Luego también podríamos hablar de los rodajes de los embragues. Los embragues, cuando los compramos nuevos, los ferodos de las zapatas son ásperos. Y nosotros tenemos que conseguir que eso se quede como el cristal, se tienen que pulir. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, eso se va a hacer con el uso y la fricción contra la campana de embrague, pero nosotros podemos acelerarlo aplicándole grasa. Había antiguamente una grasa especial para rodar embragues, pero sí que es verdad que le echáis cualquier tipo de grasa y vais a ver que vosotros le ponéis a las zapatas un pelín de grasa, nada,
como un grano de arroz y se lo extendéis. Y cuando salís a rodar, aceleráis y claro, el embrague, como está engrasado, no agarra con la campana y vais a notar que se suben las revoluciones y no anda. Vale, pues en ese caso no tenéis que seguir abusando y dándole más revoluciones, no. Tenéis que mantener unas revoluciones más o menos constantes a medio gas para que patine, pero lo suficiente. No de más, porque si patina de más, en el momento que esa grasa se queme, que la grasa va a durar aproximadamente 30 segundos, pues procedemos a quemar el embrague. Entonces, para hacer el rodaje, pues ya sabéis, un poquito de grasa, los embragues que estén bajos, que patinen lo justo, que cuando deis un toque de gas, la moto haga y coja el embrague y ya ande. Y tenemos que hacerlo, pues eso, engrasar el embrague pues una vez cada vez que salgamos a pista, pues una vez cada 10 minutos. O sea, salimos a rodar 10 minutos, echamos un poquito de grasa, salimos a rodar 10 minutos, así. Todo esto si queremos que el embrague dure, sobre todo si montamos un embrague de competición, marca BZM, marca Polini, marca, yo que sé, BMR, cualquier cosa, cualquier marca, cualquier embrague bueno que valen 100 euros, o el juego de zapatas que vale 50 euros, pues hay que cuidarlo. Hay que cuidarlo y hay que hacer ese proceso de rodaje. Vale, las campanas de embrague de China de aire tienen 77 milímetros de diámetro. Y piñón suele venir con un piñón de 6 y la corona de la rueda suele ser de 68. Un desarrollo de 6,68 es lo estándar. Vale. A la carcasa de la corona y al cárter donde va el cigüeñal, donde va el embrague, podemos hacerle algún tipo de agujero para que ventile y sacar calor, porque en el embrague os aseguro que se generan temperaturas de más de 100 grados. Entonces, si hacemos algunos agujeros de ventilación o en la campana o en la carcasa de la campana, ayudaremos a que eso refrigere un poquito y va a ir bien todo, va a ir mejor todo. ¿Por qué? Porque si nosotros recalentamos el embrague, vamos a recalentar el cigüeñal, con lo cual vamos a recalentar el retén del cigüeñal. Al calentar el embrague y la campana, vamos a calentar el cárter y el motor no se va a sobrecalentar porque es caliente el embrague, pero si el embrague, si el motor tiene que funcionar a 150 grados, por ejemplo, o a 130 grados, los motores de aire van bastante altos. Imaginaros, si el motor genera por su explosión una temperatura de motor de 130 grados y nosotros en el embrague estamos generando una temperatura de 100 grados, pues estamos repercutiendo en que la temperatura del motor suba. Si en el embrague en vez de 100 grados tenemos 80, pues el motor se va a disipar, digamos, hacia el embrague. Va a tener más tendencia a bajar la temperatura o a mantenerse más estable y no tener tendencia a subir. Luego para ello, para refrigerar, tenemos las aspas del plato magnético, las cuales se suelen cortar, una sí, una no, para aligerar y que tenga más respuesta, para que el motor sea más vivo. Al tener menos inercia, el motor responde más rápido, pero digamos que perdemos un poquito de par, porque nosotros la fuerza del motor podemos tenerla porque el motor tenga fuerza o la podemos acumular. Bueno, esto no está bien explicado. La podemos acumular en el plato magnético, de manera que si vamos a subir una cuesta arriba y tenemos un plato magnético muy ligero, sí, subimos mucho de revoluciones, pero la energía cinética que hay en ese plato magnético es muy poquita. Sin embargo, si tenemos un plato magnético más pesado, aceleramos, nos va a costar un poquito más alcanzar el máximo de revoluciones, pero la energía acumulada es mayor y nos va a ayudar a subir esa cuesta. Vale, entonces, piñón, corona, cadena. Bien, la cadena tiene un mantenimiento, hay que engrasarla, me atrevería a decir que cada vez que vamos a salir a pista, o cada 2 veces que salgamos a pista, o al menos una vez al día, pero tiene un mantenimiento. ¿Cómo sabemos que la cadena está bien o está mal? Bueno, cuando la cadena se nos ponga más tensa que una piedra durísima, eso es porque está gripada y los eslabones, en vez de estar rectos, están así.
los eslabones ya no deslizan bien y no se quedan alineados. Entonces, con un poquito que se queden cruzados, si en cada eslabón estamos perdiendo 0,1 milímetros, a lo largo de 100 eslabones, pues hemos perdido mucho, bueno, 100 eslabones. No vamos a perder ni 0,1 milímetros. Pero en el momento bueno, 0,1 milímetros y 10 eslabones se gripan, perdemos 1 milímetro de cadena. Entonces, si se gripan 30, hemos perdido 3 milímetros, la cadena ya se queda tensa. He puesto ahí ese ejemplo, ese dato de ejemplo, pero bueno. Bien, ¿qué pasa si se nos gripa la cadena? Pues aparte de que la cadena se pone muy dura, la rueda va a ir frenada porque está haciendo mucha presión, podemos romper el rodamiento de la campana de embrague, ya que estamos ejerciendo tensión, digamos, hacia atrás. Vale, ¿qué tenemos que hacer en ese caso? Echar a floja todo. Pero una cadena no vale con echarla floja todo. O sea, si tú coges una cadena gripada, le echas a floja todo y la das un par de vueltas, vas a ver cómo la cadena se suelta, se destensa y no digas, ah, ya está bien. No, porque sales a rodar y en cuanto la cadena se calienta, por si no lo sabéis. ¿Por qué se calienta? Por fricción y porque va unida al piñón de la campana de embrague, que hemos dicho que la campana de embrague se pone a 100 grados. La cadena se calienta, se seca ese afloja todo que hemos hecho y se vuelve a gripar. Entonces lo que tenemos que hacer es, vale, desgripamos la cadena. Imaginaos que la hemos desgripado con afloja todo. Muy bien, si la cadena está limpia, le aplicamos grasa de cadenas. Que la cadena está sucia, la limpiamos con limpiafrenos, con gasolina, con gasoil, con queroseno, con lo que queramos. Limpiamos la cadena y una vez bien limpia, la engrasamos. Como os digo, no vale eso de echarle afloja todo y ya está, porque le afloja todo, a la vez que engrasa, limpia. Y con esto yo creo que ya hemos explicado lo que es toda la parte de motor y transmisión de la minimoto. Ahora os voy a pasar a explicaros algo sobre trucaje de minimotos. Bien, tenemos nuestra minimoto y queremos que corra más. ¿Cómo la trucamos? Vale, pues la base de cualquier trucaje, de cualquier optimización, de cualquier, como lo queráis llamar, pasa por fiabilidad. Hay que mejorar la fiabilidad. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer para trucar una minimoto? Muy bien, quitar la bujía china y poner una bujía de calidad. ¿Eso nos va a dar potencia? No, pero tampoco nos la va a restar. Imaginaros una bujía china que dé mala chispa o una bujía en mal estado, que dé mala chispa va a repercutir en que queme mal el motor. Con lo cual, no nos está quitando la potencia directamente, pero no está dejando que dé su máxima potencia. Bien, segundo, la lámina de admisión. La lámina de admisión suele ser una chapita de acero muy finita, no sé qué deciros, de 0,1, 0,2, una cosa así. Vale, esa lámina de admisión suele durar mucho, yo nunca he visto que se rompa una. Pero sí que es verdad que si esa lámina se rompe, imaginaros, tenéis una lámina de admisión, el pistón crea succión, la lámina abre, aquí está el carburador, entra la mezcla. Tenemos una lámina que abre y cierra, abre y cierra, abre y cierra, abre y cierra, y de tanto abrir y cerrar, imaginaros que se parte. Y un cachito de lámina, ¡pum!, se cuela hacia adentro, porque el motor lo está aspirando. Vale, imaginaros que esa lámina se queda en el cárter, no pasaría nada. También os digo, en el momento que se rompa la lámina, el motor va a empezar a fallar y seguramente cuando lo paréis ya no consigáis arrancarlo. Se rompe la lámina, si se queda en el cárter no pasa nada, paramos el motor, cuando vayamos a arrancar no arranca, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Desmontamos o hemos perdido media lámina, pues ya está, a buscarla. Pero ¿y si el cacho es tan pequeñito que la corriente de gases lo hace subir para arriba y se mete en el cilindro? Pues destrozamos el motor, destrozamos pistón y destrozamos cilindro. Si el trocito de lámina se mete en los rodamientos del cigüeñal, nos provocará romper los rodamientos y una gripada. Vale. Si ese trocito se mete en el rodamiento de pie de biela, nos estropeará el cigüeñal. O sea que las láminas de serie de acero hay que quitarlas y poner lámina de carbono o de fibra de vidrio.
La de carbono suele ser un poquito más cara y la de fibra de vidrio un poquito más barata. Yo he usado en la Minimoto china de aire fibra de carbono, y sin embargo en la Minimoto DM que tenía y en la Polini he usado, y en la Blata también he usado fibra de vidrio. Dureza, o sea, de grosor 0,32, 0,33 y ya está. Compráis un kit de 2 láminas, solo usáis una y tenéis otra de repuesto. Vale, tenemos bujía y láminas. ¿Qué es lo siguiente? Rodamientos. Los rodamientos del cigüeñal. Rodamientos del cigüeñal, si son chinos, pues no os digo más. Que sean chinos, hay que poner rodamientos de calidad. Y rodamientos para alta velocidad y alta temperatura. Los rodamientos normales tienen la canastilla donde sujetan las bolas de metal y tienen muy poquita tolerancia. Los rodamientos de cigüeñal son rodamientos que tienen una canastilla de fibra, de manera que si la canastilla se rompe no nos destroza el motor, y tienen como mucha holgura. Cuando los coges y los haces rodar suenan como si estuviesen rotos, y los agarras y haces así y tienen holgura. Pero ¿qué pasa? Que esos rodamientos, cuando el motor se pone a 100 grados o a 150 grados, esos rodamientos dilatan y se ajustan y van perfectos, ya no tienen holgura. Sin embargo, los rodamientos de serie con jaula metálica, tú los coges y se ve que giran bien, no tienen ruidos raros y no se nota holgura. Pero cuando el motor se calienta, esas bolas se dilatan y las bolas tienen tendencia a clavarse tanto en la pista interior como en la pista exterior. No se van a clavar porque van en movimiento, pero al crecer ejerce una presión y eso provoca un desgaste. Entonces, rodamientos de calidad y retenes de calidad en el cigüeñal. Si alguna vez tenéis un motor que lo arrancáis y se acelera solo, o bien tenéis rota la tobera, o bien tenéis roto un retén del cigüeñal, y al entrar aire la mezcla se empobrece y por eso se acelera. Así que si no queréis problemas, rodamientos por seguridad y retenes para evitar problemas. Y entonces ya tenemos un motor fiable. O sea, eso es lo básico que hay que hacer en un motor, y ahora ya, si queréis, podemos empezar a pensar en potenciarlo. ¿Cuál sería el punto cuarto? Pues muy bien. El punto cuarto sería carburador. Pero claro, ¿qué carburador ponemos? Os lo he explicado antes. ¿Qué potenciación queremos hacer? ¿Una potenciación fuerte, una potenciación media? Si queremos fiabilidad, carburador del Orto SHA 1414 o su réplica, que vale 20 y algo euros en Amazon. Y tenemos fiabilidad asegurada, como os lo conté antes cuando hablé de los carburadores. ¿Que queremos una potenciación media? Pues el AMAL 17 o RH 17. ¿Que queremos media alta? ¿Que tenemos pensado preparar bien el motor? Pues del Orto 18 PHBG. Vale, ahora nos surgen dos opciones. Ya tenemos un motor fiable y un carburador decente para alimentar ese motor. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Hacia dónde queremos tirar? ¿A lo económico o a gastar dinero obteniendo a lo mejor más prestaciones? Bien, os decía, ¿qué opción tomamos? Ya hemos puesto un carburador para saber que alimentamos bien al motor, y tenemos dos opciones. Una, si no nos queremos complicar la vida, esta yo la llamaría paso 6. El paso 4 era el carburador. Si no nos queremos complicar mucho la vida, paso 6, escape. Ponemos un escape de altos, de bajos, lo que os he explicado. El que más se adapte a nuestras necesidades. Con eso vamos a tener una gran diferencia, un gran aumento de rendimiento, ya que digamos que el escape es el 50% del funcionamiento del motor. Con lo cual, podemos decir que si un motor de serie de Minimoto de 2,5 caballos de potencia, me atrevería a decir que poniendo simplemente el escape nos vamos a 4 caballos de potencia con un escape bueno. O sea, me atrevería a decirlo.
Pero claro, si tenemos un escape que desahoga más, tenemos que tener un carburador que llene más. Eso tenerlo en cuenta. Vale, si no queremos la opción del escape y o queremos combinar el escape con otra opción, es la de limar el cilindro. Vale, nosotros hemos puesto bujía, lámina, rodamiento, retenes, carburador, tobera y filtro de aire. Ponemos un escape y podemos retocar el cilindro. Podemos coger una Dremel. Yo os invito a que lo hagáis si tenéis un cilindro viejo, que no esté gripado, claro, pero un cilindro viejo. Podéis probar a coger con una Dremel y, os voy a decir, subir la lumbrera del escape 1 milímetro. A ver, todo esto hay que hacerlo calculando para saber qué hacemos y qué rendimiento queremos obtener. Pero bueno, generalizando, ya os digo que si le subís al escape 1 milímetro por arriba con la Dremel y ensancháis el escape medio milímetro por cada lado, vais a notar una diferencia abismal en el motor. Pero como os digo, eso habría que calcular grados para saber cuántos grados de admisión y de escape tenemos y tal. ¿Que queremos mejorar un poquito la compresión del motor para que tenga más fuerza? Pues podemos probar a poner una junta de la parte baja del cilindro más fina, o incluso quitarla y echar pasta. Podríamos probar a hacer eso para darle un poquito más de compresión, siempre y cuando respetásemos el esquís, separación entre pistón y culata, de, como os digo, de al menos 0,5 milímetros. Si tenemos un motor de serie con un esquís de 1 milímetro o 1 milímetro con 2, le quitamos la junta de abajo, le echamos pasta para que no haya tomas de aire ni fugas, lo montamos y se nos queda un esquís de 0,8, pues vamos a tener un motor con más bajos. ¿Por qué? Porque le hemos dado más compresión, va a tener más fuerza, y al quitar la junta y bajar el cilindro mínimamente, bajamos el cilindro 0,2 milímetros, le hemos quitado grados al escape y a la admisión. El resultado es que cuanto menos grados, el rendimiento del motor va a estar a menos revoluciones. Así simplificándolo mucho, ¿vale? Bueno, pues podemos combinar, como os digo, darle un repasillo al cilindro de serie con el escape, o en último caso, yo primero pondría un escape y luego, si queremos más potencia, recurrimos al cilindro de culata separada. Bien, cilindro de culata separada. Si lo montamos tal cual viene, seguramente no funcione bien. Tened en cuenta que aquí sí que habría que calcular qué distribución dejarle, porque suelen venir muy mal, suelen venir con muchísimo esquís. A lo mejor de esquís nos viene con 2 milímetros o 3 milímetros, con lo cual va a tener muy poquita compresión y por lo tanto muy poquita fuerza. Yo en el motor que tengo montado en la Minimoto, que fue un proyecto que hice, bueno, en el que no busqué fiabilidad, así que al cilindro le hice lo mínimo posible, buscando fiabilidad. El motor no andaba, y después de muchas pruebas y tocar desarrollos y tocar el embrague y yo qué sé, las cosas que toqué, el motor le costaba muchísimo estirar. Primero pensaba que era porque no estaba hecho el rodaje, le hice el rodaje, pensaba que a lo mejor era por la gasolina, por el aceite, cambié la marca de aceite, le puse una corona más grande para favorecer que cogiese más revoluciones, y al final el problema era que no tenía compresión. Yo monté aquel motor y di por hecho que era un cilindro como los de antiguamente, que quedaban bien, y le dejé el esquís de serie, que sería, como os digo, 2 milímetros por lo menos, encima con un culatín de 6 mililitros. Pues se quedó con una compresión, no sé qué deciros, pues a lo mejor de 5 a 1, o 6 a 1, nada, fatal. Bien, pues como os digo, si montáis un cilindro de culata separada, tened en cuenta que tendréis que montar, a ser posible, un culatín de alta compresión de 3,2 mililitros, por ejemplo, o si dejáis el culatín de serie que hace 6 con algo mililitros, tendréis que llevar el cilindro a un tornero a que os corte, o hacerlo vosotros si os atrevéis,
hay que rebajarle al cilindro por la parte de arriba, que tiene como un labio, pues hay que quitarle que menos que 1 milímetro para que el culatín baje un poquito más y el esquís que nos quede, separación entre pistón y culatín, sea más reducido, que sea 1 milímetro por lo menos. O sea, si tenemos un esquís de 1,5 no va a funcionar bien. Entonces, si podemos rebajar el cilindro 1 milímetro y con eso nos quedamos en un esquís de 1,2, venga, vale. Pero si nos quedamos con un esquís de 0,8, mucho mejor. Luego hay otra opción, y es llevar el culatín a un tornero y que lo torneen para que el culatín encaje dentro del cilindro. Con lo cual, el culatín, al entrar por dentro del cilindro, bajamos esos 2 milímetros, que el cilindro es más alto. Y así tenemos el esquís. Si rebajamos el culatín, podemos jugar tanto con la altura del cilindro como con la altura del culatín, quitando y poniendo juntas, para adaptar el esquís y los grados del motor a lo que queramos, para obtener la distribución y compresión que más nos convenga. Pero la verdad que eso es un mundo bastante complejo, es un mundo muy bonito. A día de hoy, con lo que valen los recambios de las minimotos chinas, que está barato, es viable hacer experimentos, porque romper un cilindro, si lo compráis por AliExpress, van a ser 15 euros, por ejemplo, y si lo compráis en Amazon van a ser 30. Te puedes arriesgar a romper un cilindro. Y con esto ya terminaríamos de lo que es potenciación de motor. Vamos a pegar aquí un corte y os doy los últimos tips. Vale, imaginaros que tenemos un motor de serie de 2,5 caballos, le hemos puesto carburador, le hemos puesto escape y el motor tiene 4 caballos. Como aquel que dice, hemos doblado la potencia, pero seguimos teniendo los mismos frenos. ¿Y de qué nos sirve tanta potencia si el desarrollo que tiene ahora se nos queda súper corto? Antes acelerabas y tardaba 500 metros en ponerse a tope y ahora se pone a tope en 200 metros. Vale. Bien, mejoras que hay que hacer cuando potenciamos una minimoto. Frenos. ¿Cómo podemos mejorar los frenos? Pues podemos hacer varias cosas. Podemos montar doble disco de freno delantero con 2 pinzas si la horquilla tiene los 2 soportes. Y ponemos una maneta doble que tiene 2 cables. Eso es una opción. 2 discos con 2 pinzas de freno, doble de potencia de frenada. Perfecto. También podemos buscar, que no sé si todavía se venden, kits de freno hidráulico para minimoto china. Yo lo tengo y funciona muy bien para ser un freno chino. Nos da mejor tacto. Vale, yo solo tengo un disco con freno hidráulico, pero tiene trampa. Mi disco delantero es de una réplica Polini Reverse, que tiene 1 centímetro más de diámetro y es un disco, pues por lo menos medio milímetro más gordo o 1 milímetro más gordo. Entonces yo monté el disco más grande y el soporte de la pinza, claro, al montar el disco más grande, el disco pegaba con la pinza. Pues yo al soporte de la pinza le puse unas arandelas de manera que la pinza la echas hacia afuera y ya coincide con el diámetro del disco. Si ponéis un disco 1 centímetro más grande, por la ley de la palanca, al morder el disco con más diámetro, estáis ejerciendo más fuerza de frenado. Si juntáis poner un hidráulico con un disco más grande o poner 2 discos más grandes con disco con freno mecánico, mejoraréis la frenada considerablemente. El freno trasero no hace falta ni que lo toquéis, porque el freno trasero, como por la transferencia de pesos toda la carga se va adelante, no sirve de nada un freno fuerte, un freno potente, porque la rueda se bloquea y no frenamos nada. Desarrollos, bueno, pues lo que os he dicho antes, lo estándar es 668. 668 da una velocidad, bueno, normal, pero si no rodamos en un circuito o si no rodamos en un circuitillo, rodamos en un circuito grande de karts o la queremos para andar por una calle, por una carretera. Aquí en España eso es impensable, pero en otros lugares del mundo se utilizan las minimotos para andar por la calle. Pues podemos poner
en vez de 6,68, un piñón de 7, le ganamos bastante velocidad punta y podemos ir a la misma velocidad con un poquito menos de gas, no vamos con la moto al máximo. Que a lo mejor por nuestro peso poner un piñón de 7 es mucha diferencia, aunque hemos ganado potencia, con un piñón de 7 se nos vuelve a quedar muerta. Bueno, pues en vez de 6,68 podemos poner una corona trasera de 66 dientes, por ejemplo, 6,66, y anda un pelín más y no perdemos tanta fuerza. Eso ya sería un poco probar. Y por último, las ruedas, esas tan olvidadas. Tenemos una mala creencia y es, las ruedas chinas valen a lo mejor 10 euros, 15 euros una rueda. Y nos dura, no lo sé, en el circuito nos duran 2 días. Y andando por la calle nos duran un mes, por decir algo. Y pensamos que poner ruedas de calidad nos va a suponer un gasto excesivo, porque son mucho más caras y pensamos que van a durar poco. Pero es que las ruedas de calidad, la más blanda que haya, va a durar más que una rueda china, por la calidad del componente. Aunque la goma sea muy blanda, la rueda china no se desgasta porque sea blanda, se desgasta porque se desintegra la goma. Yo cuando estrené mi minimoto, la rueda trasera se me deshizo en un par de días de uso en el circuito. Y me acuerdo que compré una rueda marca PMT modelo T40, que es... bueno, lo tengo aquí apuntado. La rueda, la PMT T40, es la rueda, digamos, media dura. Y yo decía, bueno, esto... Cuando comparé la china vieja con la T40, la T40 era mucho más blanda. O sea, era la rueda media dura y era más blanda que la china. Y yo dije, pues esto no va a durar nada. Bueno, pues a día de hoy esa PMT T40 sigue montada en la minimoto. Es una rueda que la damos una vuelta para que caliente y ya tenemos un agarre excepcional. Tenemos también, voy a hablar solo de PMT porque es la marca más conocida. Tenemos también las PMT B. La PMT B es una rueda durísima, la más dura que hay, compuesto duro. Para una minimoto china de aire vale de sobra. Le pones 2 PMT Bs y tienes rueda para el resto de tu vida agarrando mucho mejor que una china. Entonces nos gastamos 100 euros en 2 PMT B, no sé cuánto valen a día de hoy, 100 euros, 120 la pareja, una cosa así. Pero es que nos olvidamos, sabemos que tenemos rueda para toda la vida. Si ponemos una pareja de PMT T40, es que tenemos rueda para toda la vida también, sabiendo que es un poquito más blanda, que va a agarrar mejor. Luego tenemos la T41, que es la rueda media. La T41 es la rueda más universal, es la que hemos usado todo el mundo. Y esa rueda, pues, no duraba ni mucho ni poco. O sea, tenía una duración razonable y un agarre muy bueno. Lo que solíamos hacer, por ejemplo, era poner T41 delante y 40 detrás, para adelante tener más agarre, ya que adelante donde frenamos, y más control. Y atrás, que es donde más gastamos en los golpes de gas, en aceleración, pues tener una rueda más dura. Luego, entre la 41 y la 43 salió la 42, pero la 42 yo creo que era como una 41 mejorada, entonces no voy a hablar de ella porque no la conozco. Yo he probado la B, la 40 y la 41. Luego tenemos la 43, que es la media blanda. La 43, si la ponemos atrás, en verano la deshacemos. O sea, ya es una rueda muy blanda, es una rueda como casi de clasificación. Una opción buena sería poner 43 delante, 41 detrás. Si vamos muy fuerte y necesitamos mucho agarre y hace a lo mejor mucho frío, es buena opción. Y por último tenemos la PMT R, que es compuesto chicle para hacer la vuelta rápida, que es blanda o ultra blanda, como la queráis llamar. Y esa sí que si se os ocurre usarla en verano, la destrozáis. O sea, porque eso es chicle. Eso es, vamos, la más blanda que hay. Y luego estaría la R, la de lluvia, que sería una R rayada.
Pero bueno, eso yo creo que nadie va al circuito a rodar lloviendo. Y menos ahora que ya no hay, como aquel que dice, ni carreras. Antiguamente cuando había carreras estabas obligado a poner una rain si estaba lloviendo. Y bueno, hasta aquí ha llegado la Biblia de las minimotos, este podcast, como lo queráis llamar. Y nada, ya me voy a despedir. Espero que os haya gustado. No sé lo que ha durado, pero la hora la hemos pasado bastante holgadamente. Creo que el vídeo habrá durado como 1 hora y media. Y bueno, como dije al principio del vídeo, que ya ni me acuerdo porque el vídeo lo empecé hace una semana a grabar, lo he grabado a ratos. Hay mucha gente que me pide vídeos de este tipo, sobre todo porque en Latinoamérica, Sudamérica, están en auge las minimotos, no es como en España que están extintas. Están las copas de promoción para los niños con la categoría Polini y poquito más. Ya no hay prácticamente nadie rodando en circuitos y menos con minimotos chinas de aire, que es en lo que más hemos orientado este vídeo. Así que nada, espero que sea de vuestro agrado. No dudéis en dejarme vuestros comentarios, comentad, compartid, suscribiros si aún no lo estáis. Yo creo que este vídeo se merece que os suscribáis, que tela marinera que vídeo es. Y nada, lo que os digo siempre, nos vemos en próximos vídeos.